1922, una familia entera es brutalmente asesinada en su granja aislada en Alemania. Los cuerpos son descubiertos días después del crimen, pero aquí viene lo realmente perturbador. Durante estos días, alguien estuvo viviendo en la casa, alimentando el ganado, comiendo la comida de la familia y durmiendo en sus camas junto a los cadáveres. Este es el escalofriante caso del Hinterkaifeck, uno de los asesinatos sin resolver más inquietantes de la historia criminal. Hinterkaifeck no era un pueblo, sino el nombre de una pequeña granja situada en los bosques de Baviera, Alemania, a unos 70 kilómetros al norte de Múnich. Era un lugar completamente aislado, a 1 kilómetro del pueblo más cercano. En esta remota granja vivían Andreas Gruber, con 63 años, su esposa Cecilia, 72 años, su hija viuda Victoria Gabriel, con 35 años, y los hijos pequeños de Victoria, Cecilia, 7 años, y Joseph, 2 años. Y María Baumgartner, la nueva sirvienta que apenas llevaba horas trabajando allí cuando ocurrió la masacre. Los extraños sucesos previos. Días antes de los asesinatos, Andreas Gruber comentó a los vecinos que había descubierto huellas extrañas en la nieve que iban desde el bosque hasta su casa, pero ninguna huella de regreso. También mencionó que escuchaba pasos en el ático y que aparecían objetos que no reconocía. Una llave desapareció misteriosamente, un periódico desconocido apareció en la casa, aunque ningún miembro de la familia lo había comprado. Y lo más perturbador, Andreas encontró rasguños en la cerradura del cobertizo como si alguien hubiera intentado forzarla. A ver, no sé ustedes, pero sería un buen motivo para irse de vacaciones de por vida a algún otro lado. Pero bueno. En lugar de notificar a la policía, la familia Gruber decidió ignorar estas señales de advertencia, una decisión que les costaría la vida. Más inquietante aún, la sirvienta anterior había renunciado alegando que la granja estaba embrujada. Ella estaba muy pálida y demacrada cuando se fue. Después de su partida, los Grubers atribuyeron a la pobre mujer de sufrir algún trastorno mental. María Baumgartner, la nueva empleada, llegó al lugar apenas horas antes de los asesinatos. Su primer día de trabajo también sería el último. Y mira que hay que tener una mala suerte para esto, Cosas de la vida, supongo. El descubrimiento. Durante varios días, los vecinos notaron que no había actividad visible en la granja. La pequeña Cecilia no asistió a la escuela, nadie respondía a las llamadas. Sin embargo, el humo seguía saliendo de la chimenea y el ganado parecía estar bien alimentado. Un poco sospechoso, ¿no les parece? Finalmente, el 4 de abril de 1922, algunos vecinos y el mecánico de correos decidieron investigar. Lo que encontraron les helaría la sangre. Al abrir la puerta, se encontraron con un espectáculo macabro. Allí en el charco de sangre estaban los cuerpos de Andreas, su esposa, su hija Victoria y la nieta mayor Cecilia. Curiosamente, sus cuerpos habían sido apilados cuidadosamente uno encima del otro y cubiertos de heno, que es hierba o pasto seco. El equipo de búsqueda, horrorizado, procedió a buscar frenéticamente a los otros miembros de la familia y los encontró dentro de la casa. El nieto más joven, Joseph, fue encontrado muerto en su cuna en la habitación de su madre, y la criada, María, también fue encontrada muerta en su habitación en la cama. Ambos también habían sangrado mucho y yacían sobre charcos de sangre coagulada. En total, 6 personas, los 5 miembros de la familia Gruber, más una doncella, habían sido brutalmente asesinados a sangre fría. La policía determinó que todas las víctimas, excepto la niña Cecilia, murieron instantáneamente por los golpes en la cabeza. La niña de 7 años había sobrevivido por un tiempo, arrancándose mechones de su propio cabello en agonía antes de morir. A ver, tengo una duda. ¿Qué cojones tuvo que pasar para que una niña, que son tan sensibles a un simple golpe, terminaran arrancándose el cabello? El misterio se profundiza. Lo más escalofriante no fueron solo los asesinatos, sino lo que ocurrió después. La evidencia indicaba que el asesino permaneció en la granja por varios días después de cometer los crímenes. El ganado había sido alimentado, se había comido la carne de la despensa, las cambas mostraban signos de haber sido usadas. Alguien había estado viviendo allí, con 6 cadáveres descomponiéndose a pocos metros. Los vecinos reportaron haber visto humo saliendo de la chimenea y luces en la casa durante esos días. El asesino
no tenía prisa por marcharse. Más extraño aún, todo el dinero y los objetos de valor seguían intactos. No fue un robo. La policía encontró una cantidad considerable de dinero en la casa. El motivo, evidentemente, no era económico. Esto es muy extraño y demasiado perturbador, y es que ¿por qué alguien viviría voluntariamente junto a sus víctimas? O sea, hay que estar bien enfermo o sentirse demasiado solo, porque no me explico cuál sería la motivación para matar a una familia completa, sino que con eso no le bastó. Tuvo que quedarse con los cadáveres como si nada hubiera pasado. Intentar comprender una mente asesina es complicado. La investigación. Más de 100 personas pasaron por la escena del crimen antes de que se realizara una investigación adecuada, contaminando la evidencia. No se realizó una autopsia completa. El arma del crimen, una piqueta, se encontró en la granja, pero no se conservaron muestras de ADN, una tecnología inexistente en 1922. Las autoridades interrogaron más de 100 sospechosos a lo largo de los años, pero nunca pudieron resolver el caso. Entre los principales sospechosos estaban: 1. Un asesino desconocido, posiblemente alguien que conocía la granja y se había estado escondiendo en el ático durante días. 2. Un vecino resentido. Las familias de la zona tenían disputas con los Gruber, conocidos por ser poco amistosos y muy tacaños. 3. Carl Gabriel, el esposo fallecido de Victoria, supuestamente muerto en la Primera Guerra Mundial. Algunos creían que había fingido su muerte y regresado para vengarse. 4. Lawrence Schlittenbauer, un vecino que había tenido una relación con Victoria y posiblemente era el padre biológico del pequeño Joseph. Fue quien encontró los cuerpos y actuó de manera sospechosa en la escena. Curiosamente, Schlittenbauer conocía perfectamente la disposición de la granja y se movió por ella con familiaridad a pesar de la oscuridad cuando descubrieron los cuerpos. Creo que esto quizá los policías debieron tenerlo en cuenta. Teorías oscuras y secretos familiares. Existían rumores perturbadores sobre la familia Gruber. Se decía que Andreas había mantenido una relación incestuosa con su hija Victoria. De hecho, había sido juzgado por ese delito años antes, aunque solo pasó un año en prisión. Muchos creían que el pequeño Joseph era fruto de esta relación prohibida. Y si alguien de la comunidad decidió hacer justicia por estos pecados, la brutal naturaleza de los asesinatos sugiere un crimen pasional, de venganza o de limpieza moral. Otra teoría sugiere que Victoria descubrió que su padre abusaba también de la pequeña Cecilia, lo que desencadenó una violenta discusión que terminó en tragedia. ¿Podría ser que Andreas mató a toda su familia y luego se suicidó? La evidencia forense no apoya esta teoría, pero los secretos familiares podrían haber sido el motivo detrás de la masacre. El caso se cierra. En 1955, más de 30 años después de los asesinatos, la policía declaró oficialmente que el caso permanecía sin resolver. Los archivos de investigación fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, y aunque en 2007 los estudiantes de la Academia Policial de Fürstenfeldbruck reabrieron el caso como ejercicio académico utilizando técnicas modernas, no pudieron llegar a conclusiones definitivas. La granja Hinterkaifeck fue demolida en 1923, un año después de los asesinatos. Los vecinos arrasaron al lugar y esparcieron bendiciones religiosas por el terreno. Hoy, solo una pequeña placa conmemorativa marca el lugar donde ocurrió esta horripilante masacre. Un siglo después, la masacre de Hinterkaifeck sigue siendo uno de los casos criminales sin resolver más escalofriantes de la historia. Una familia entera brutalmente asesinada. Un asesino que decidió quedarse a vivir entre cadáveres, secretos oscuros familiares y preguntas que nunca tendrán respuesta. La próxima vez que escuches pasos inexplicables en tu casa, recuerda la historia de Gruber y su visitante no invitado y que decidió quedarse mucho más tiempo del debido. En fin, yo soy Lid y suscríbete para más videos.